La pregunta es, para quien nos está mirando, ¿cuántas semanas más, sobre todo AMBA y Capital, Fernando? Sin que me Mira, des una cifra, pero más o menos. Entre curva de contagio. Hoy se confundió curva de contagio con cuarentena todo el día. Lo confundió un poco el gobierno de la ciudad, después lo aclaró. ¿Cómo lo ves vos? yo creo que hay que correrse un poquito de ahí y hay que pensar en qué es necesario para que pare esta situación. Hay cuatro maneras básicamente de parar esta situación. Una es que se contagie el 60% de la población y por lo tanto haya inmunidad colectiva. Se estima que es el 60%, ni siquiera se sabe. Es muy probable que en Europa esos números estén bastante cerca en muchos lugares y se pagan con muertes. Eso no es gratis. Eso no viene solo. No es que mágicamente se infectaron. A veces se dice, bueno, adquiramos inmunidad colectiva. Bueno, vayamos a 30.000 funerales entonces. Ese es uno. La segunda alternativa es una vacuna. Hoy vi algunas noticias, nosotros venimos hablando mucho. Hoy hubo una noticia muy importante en ese sentido. No sé si le das verosimilitud. Yo le doy verosimilitud porque conozco a la gente que está haciendo el estudio de que el estudio apunta a terminar en fin de septiembre. Ahora, que en paralelo la empresa pueda desarrollar la cantidad de dosis para salir al mercado, si no funciona... Perdón, Fernando, para la gente, porque a veces hablamos y dejamos afuera a mucha gente asumiendo que se conoce. Salió una información hoy diciendo que ya había un estudio desarrollado de una vacuna que podría en el mes de septiembre no de 2022 como se decía, sino ahora. Inmediatamente, estar a disposición, ¿no es cierto? Ahora, vos decís que el problema es la escala que podría haber, pero no en cantidad suficiente para el requerimiento mundial. ¿Te entiendo bien? Hay dos desafíos grandes para tener esa vacuna en septiembre del 2022. La primera es que en Europa la pandemia se está apagando. Y nadie tiene claro que la pandemia vaya a tener una segunda ola de la magnitud de que la primera, y todo indica que eso no va a suceder. Cuando vos haces un estudio de vacunas, necesitas ver que vos tenés menos enfermos en las personas que vacunaste que en las personas que les diste placebo, es decir, que no vacunaste. Si nadie se enferma, va a ser muy difícil verlo. Entonces, un desafío es dónde haces ese estudio de vacunas si Europa se apaga, para terminar lo antes posible. Si no, te demora mucho tiempo adquirir suficientes casos para saber si tu vacuna funciona. Ese es un tema. El segundo tema es, vamos a suponer que esta gente se instale en algún país donde un líder decida que no importa nada y esté lleno de casos por todos lados. Y en esa situación, el tema es, si terminás a final de septiembre, ¿cuándo tenés vacuna para llegar a países como el nuestro? Porque ya vimos claramente que los países centrales en esto no nos consideran sus pares, ¿no? Cuando vienen los reactivos se detienen en Miami, no llegan a la Argentina. Entonces, bueno, ese es el segundo escenario que complica el tema de la vacuna. Pero también es cierto que esas especulaciones, vamos a tener vacuna en el 2022, en el 2035, esas son payasadas. Evidentemente hay mucha gente trabajando para que en el curso del año tengamos respuestas, ¿no? Eso es así. Bueno, Fernando, con la OMS nunca se sabe, ¿no? Un día dice A, otro día dice B. Supongo que, por lo que ustedes nos explican todo el tiempo, que esto es una situación muy dinámica. Pero el otro día salió un comunicado de la OMS diciendo que, bueno, que el contagio en el encuentro casual en la calle es prácticamente nulo. Teniendo en cuenta eso, ¿por qué no se permite un poco más de libertad de circulación de la gente, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, sin que tengan que estar en un lugar cerrado? Sí, yo te confieso, Gustavo, que no sé qué motiva a la OMS a dar opiniones sobre todos los detalles del coronavirus. No entiendo muy bien cuál es la idea de que salgan y digan, bueno, los gatos solo los blancos, los gatos negros guárdenlos. No me parece que sea saludable. Me parece que cuando la ciencia corre atrás de la prensa y tiene que dar todo el tiempo información, se equivoca porque la ciencia es mucho más lenta que la prensa. Entonces yo creo que eso le hace pocos favores cuando al principio de la pandemia los oficiales de la OMS decían va a venir un desastre, van a morir 50 millones de personas. Después resulta que son 1 millón de personas. Entonces a mí me parece que el nunca se sabe es un error estratégico, no es el cambio permanente en el virus. Es que nosotros vivimos con virus, digamos, nosotros trabajamos en virus, yo personalmente hace 25 años, de lo que entendemos mucho menos de muchos detalles de lo que ya se sabe del coronavirus. Pero si uno pudiera entender las enfermedades a la velocidad que se está de alguna manera destrabando el coronavirus, pues ya no tendríamos ni mortalidad, estaríamos viviendo 500 años. Entonces, la perspectiva que la gente tiene de lo que demora adquirir conocimiento no es real. Y el coronavirus se sabe un montón, se sabe
todo el genoma, se sabe que no muta demasiado y no muta en las áreas sensibles, por lo tanto no es difícil atraparlo. Se sabe que con poca inmunidad probablemente una vacuna funcione. Se sabe que no se contagia de una persona a otra. Se sabe que a los chicos no les hace prácticamente nada, salvo algunos casos que es este síndrome tardío, ¿no?, de Kawasaki, pero que es excepcional para los miles y miles y miles de chicos que se han infectado en el mundo. Bueno, se sabe mucho. Diego. Fernando, acá este programa, sobre todo Fabián, liderando la solicitud, el pedido. Fiscal de los testeos. Claro, pide testeo masivo hace todo el tiempo, mucho tiempo. Todo el tiempo. Lo que están haciendo ahora diferentes municipios no son testeos, sino que son operativos muy profundos, consultándole a la gente. ¿Tenés fiebre? Detectar. Claro, detectar, pero sin hacer testeo. Un poquito. A eso voy, por eso la Más pregunta show es, que test. ¿tiene, crees vos, sirve hacer un casa por casa preguntando cómo te sentís? ¿O realmente eso no tiene sentido y lo que hay que hacer es ir testear uno por uno? Pregunto, ¿es útil que pregunten solamente los síntomas? Bueno, la pregunta en realidad es ¿para qué testeás? ¿No? No cuánto testeás, sino para qué testeás. Si vos tenés el contexto de un lugar que está lleno de infecciones y lo tenés que controlar, tenés que ir casa por casa, y si no tenés testeo vas a preguntar, y si tenés suficientes test vas a hacer los test. Ese es un escenario. Si vos tenés que controlar la diseminación de la enfermedad cuando estás en un estado de incertidumbre como el que estamos nosotros, vos necesitas un test rápido en las estaciones de subte, en las estaciones de tren, que rápidamente te permita apartar a la persona infectada y no meterla en el tren con todos los que no están infectados. Ahora, eso es fácil decirlo, yo estoy sentado acá en mi casa, ¿no? Hay que conseguir los test, todo el mundo está tratando de hacer lo mismo, y por todo el mundo no hablo de todos los argentinos, hablo de los 156 ¿Pero países. del CONICET, lo que anunció el presidente, perdón? Bueno, esto no es un test que te podés... Vos no podés tener un tipo que llega a la puerta no sé, de tomarse el tren en un retiro y dice, bueno, te tomo una muestra, la mando, le voy a avisar en unas horas. Necesitas algo instantáneo para poder implementar una política así. Lo otro que pasa... No, porque habían anunciado que el CONICET lo desarrolló. Pensé que eso podía... Hace 2 semanas estaban 10.000 disponibles. Sí, y estaba disponible la semana siguiente. Pero no es un test instantáneo. Y lo que yo estoy hablando es un test, ¿viste? Como un test de embarazo. Claro. Que vos decís, bueno, entonces, Positivo o negativo. Exactamente. Ahora, esos test no son fáciles de conseguir para ningún país. No es una realidad que es una impericia argentina. Y eso es lo que dificulta cómo haces esos controles. Bueno, tendrías que recurrir a otras cosas. Por ejemplo, como vos decías, Diego, medir la temperatura y decir, bueno, los febriles no se suben al tren. Entonces, es menos. Pero, es lo que está bien, pero digo, yo pregunto, por ejemplo, vos vas a una casa, voy a la casa de Vilouta, me atiende Paulo, te abren pantuflas y te dice, dar otro ejemplo más no tengo, cálido. no, bueno, Débora, no tengo fiebre, no me duele la garganta, y puedes ser asintomático y tener positivo y te fuiste de esa casa y dejaste... Por esa razón estamos en cuarentena y no tenés que ir a la casa de Vilouta. Bueno, a ver. No tenés razón para ir a la casa de Vilouta. El asintomático no contagie, porque yo todavía no lo entendí. Sí. Porque hay algunos a ver, Noriega, que sí, no. contagia. Otros que no. Noriega. No, le quiero preguntar a Fernando, porque mencionaste el hecho de que en Europa se está pagando y que está el tema de la inmunidad de rebaño que requiere 60%, y evidentemente los casos registrados son muchos menos. Quiere decir que hay muchos más contagiados e inmunizados que los casos registrados. ¿Puede pasar algo así en la Argentina, que en realidad los casos no sean, no sé, 12.000, 15.000 como son ahora, sino 4 veces más y no lo sepamos? Sin ninguna duda pasa eso en la Argentina, pasa en todos los países del mundo. La capacidad de apreciar la cantidad de infectados, primero es muy difícil porque la mayor parte de la gente no se presenta a testeo, voluntariamente no aparece y dice, che, tengo un poco de fiebre, me quiero testear. Segundo, los test son imperfectos en todo el mundo, ni siquiera los test de anticuerpos consiguen detectar a todas las personas que tuvieron infección, ni remotamente, de manera tal que, hagamos una cuenta muy sencilla, España tiene 30.000 muertos, un poquito menos. Entonces nosotros decíamos que había más o menos 1.000 personas infectadas por cada muerto. España tiene 30 millones de infectados. España tiene 50 millones de habitantes, tiene un 60% de la población infectada. Lógico que se va a caer el número de muertos, ¿no? Es parte de lo que es un poquito inmunidad colectiva. No se olviden que la inmunidad colectiva no es me paro en el límite de España y a Francia no cruzo. Es por regiones, o sea, regiones que se capturan. No lo podemos medir bien, pero seguro que está pasando algo así.